El mundo sigue su curso, con el correr de los días y el ruido incesante de las noticias. Pero, en medio de esta sinfonía de distracciones, hay gritos ahogados, llantos que nadie escucha. La trata de personas no es solo un delito, es una herida abierta en la historia de la humanidad. Es como una sombra que se mueve silenciosamente, robándose vidas, sueños y dignidad. ¿Cuántas veces has oído hablar de esto y has pensado, eso no es algo que afecte mi realidad? Quizás hoy sea el momento de ver lo que hay ante tus ojos. Ahora haz clic en me gusta. Suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. Imagínese que alguien cercano a usted, alguien en quien confía en el futuro, es engañado por promesas de oro y luego desaparece sin dejar rastro. Es un enigma de la historia moderna. ¿Cómo es posible que algo tan atroz siga prosperando en el siglo XXI? La respuesta está en las lagunas de atención, en la ceguera colectiva, en la vacilación a la hora de afrontar el horror. La trata de personas no es una narrativa lejana. Podría estar a solo un paso de tu puerta, detrás de escena en las ciudades que consideras seguras. Hablar de este tema es incómodo, lo sé. Es como abrir una puerta a un misterio de la historia que preferiríamos dejar cerrada. Pero es exactamente por eso que necesitamos hablar de ello. La concienciación es la clave para liberar a las víctimas, exponer a los culpables y reescribir esta vergonzosa historia. Si nadie lo hace, ¿quién lo hará? Tal vez sea hora de que comprenda su papel en todo esto y adopte una postura que cambie vidas o salve algunas. La trata de personas no es un problema irresoluble, pero la solución requiere valentía, coraje para mirar hacia un lado, coraje para cuestionar lo que parece obvio y, sobre todo, coraje para actuar. Recién estamos comenzando a desbloquear esta narrativa oscura. Y créeme, cuanto más sepas, más preparado estarás para afrontar esta realidad. ¿Pero cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué caminos ha tomado la humanidad para que todavía existan corrientes invisibles? Eso es exactamente lo que exploraremos en el próximo capítulo de esta inquietante historia. La historia de la humanidad siempre ha estado marcada por avances y retrocesos, pero hay manchas en nuestro pasado que no se han borrado, sino que simplemente han cambiado de forma. La trata de personas tiene raíces profundas, plantadas en una época en la que la esclavitud era una práctica aceptada y legalizada. Hombres, mujeres y niños eran tratados como mercancías, comprados y vendidos sin remordimientos. No solo se robaba la mano de obra, sino también el alma y el futuro. Hoy recordamos estos capítulos oscuros como algo lejano, pero ¿realmente nos hemos liberado de estas cadenas? A lo largo de los siglos, la trata ha evolucionado de forma perversa. Antes, los barcos de esclavos cruzaban océanos. Hoy en día, las redes de exploración cruzan continentes con clics y conexiones. Aquellos que alguna vez estuvieron encadenados en plazas públicas, ahora son capturados por promesas en línea. Parece irónico, pero cuanto más se moderniza el mundo, más sofisticadas se vuelven las trampas de la trata de personas. Es un misterio de la historia moderna. ¿Cómo logra una práctica tan arcaica reinventarse con tanta eficacia? El escenario global actual es un reflejo de este ciclo sin fin. Los países en guerra, las regiones en extrema pobreza y las sociedades desiguales crean un terreno fértil para esta práctica. Donde hay desesperación, hay quienes la aprovechan. Las rutas de tráfico están repartidas por todo el mundo, invisibles para quienes no quieren verlas, pero letales para quienes quedan atrapados en ellas. Y mientras muchos intentan sobrevivir en silencio, las redes de tráfico prosperan, moviendo miles de millones en un mercado cruel que desafía la dignidad humana. Pero después de todo, ¿por qué seguimos permitiendo que esto suceda? La respuesta está en el abandono, la codicia y quizás nuestra propia indiferencia. Es más fácil dar la espalda que enfrentar esta realidad.
Sin embargo, ignorar el problema no lo hace menos real. Si entendemos cómo empezó y cómo evolucionó, tal vez podamos desentrañarlo. El siguiente paso es profundizar en los diferentes tipos de trata, explorando cuán vasto y aterrador es este enigma de la historia contemporánea. La trata de personas es como una hidra con varias cabezas, cada una de las cuales representa un tipo de explotación tan cruel como la otra. La trata con fines de explotación sexual es quizás la más conocida y brutal. Las víctimas, la mayoría de las cuales son mujeres y niñas, están atrapadas en un ciclo de abuso, vendidas como mercancías en una industria que se beneficia del sufrimiento. Estas historias se repiten en burdeles clandestinos, calles oscuras e incluso en escaparates de barrios famosos. Es un misterio de la historia cómo la humanidad todavía permite tal barbarie en el siglo XXI. Otro tipo igualmente devastador es el trabajo forzoso, la esclavitud moderna. Hombres, mujeres e incluso niños se ven obligados a trabajar en condiciones inhumanas, sin salario ni esperanza, ya sea en plantaciones, fábricas o sitios de construcción. Estas víctimas son piezas desechables de sistemas que priorizan las ganancias por encima de todo. Mientras desayunas o te pones un traje nuevo, puedes estar consumiendo los frutos de este trabajo esclavo. La conexión entre estas historias y nuestra realidad es inquietante, pero es necesario reconocerla. ¿Y qué pasa con la explotación de los niños? Se trafica con niños inocentes para adopciones ilegales o para servir como soldados en zonas de conflicto. Otros son utilizados para la mendicidad forzada, mientras sus verdugos se aprovechan de la compasión de los demás. Cada niño traficado es un enigma en la historia, una historia que debería haber sido sobre la infancia y la inocencia, pero que en cambio se convierte en una historia de horror y abuso. Estas víctimas son las más vulnerables y rara vez se escuchan sus voces. Finalmente, está el tráfico con fines de extracción de órganos, una práctica tan macabra que parece sacada de una película de terror. Los individuos desaparecen y, cuando se los encuentra, a menudo ya no están vivos. Sus vidas se convierten en moneda de cambio en un mercado que comercia con riñones, corazones e hígados como si fueran mercancías. Esto no es solo un crimen, es un reflejo de lo que la codicia humana es capaz de hacer. Y mientras nos rebelamos ante estas historias, es hora de preguntarnos, ¿quiénes son las víctimas detrás de estas cifras? Exploremos esto más a fondo. Las víctimas de trata de personas no tienen un solo rostro, pero llevan la misma huella de dolor y desesperanza. A menudo son personas que viven al margen de la sociedad, enfrentando pobreza extrema, violencia doméstica o incluso guerra. Estas condiciones crean un terreno fértil para que los traficantes identifiquen a sus presas. Es una curiosidad de la historia de la humanidad, cómo se utilizan estas vulnerabilidades contra quienes ya tienen tan poco. Al fin y al cabo, ¿quién cuida de alguien que ya ha sido olvidado? El perfil de las víctimas es tan variado como los métodos de los traficantes. Las mujeres jóvenes, en busca de un trabajo digno, son atraídas por propuestas falsas y acaban atrapadas en redes de explotación sexual. Los hombres que cruzan fronteras soñando con oportunidades solo encuentran trabajo forzado y crueldad. Los niños son separados de sus familias, obligados a mendigar o trabajar en condiciones inhumanas. Cada una de estas historias revela un misterio de la historia contemporánea. ¿Cómo pueden reducirse vidas enteras a mercancías sin que el mundo lo vea? Pero, ¿qué lleva a estas personas a caer en las garras de la trata? La respuesta está en las vulnerabilidades que la sociedad insiste en ignorar. La falta de oportunidades económicas, la desigualdad social y la ausencia de políticas de protección convierten a estas víctimas en blancos fáciles. Además, la desinformación suele ser la trampa más poderosa. Las promesas de empleo, estudios en el extranjero
o incluso matrimonio se convierten en prisiones invisibles. La trata no elige a sus víctimas por casualidad. Los encuentra donde la desesperación grita con más fuerza. Estas víctimas no son solo estadísticas o titulares de periódicos. Son personas como tú, con sueños, miedos y deseos. ¿La diferencia? Fueron atrapados por redes que se aprovechan de la fragilidad humana. Y, mientras seguimos intentando comprender quiénes son estas víctimas, es inevitable preguntar, ¿quién está detrás de todo esto? En el siguiente paso de este viaje, profundizaremos en el lado más oscuro de esta historia: los atacantes invisibles. La trata de personas está alimentada por rostros que rara vez aparecen, pero cuyas acciones dan forma a una industria cruel. Estos atacantes invisibles van más allá de individuos aislados. Forman redes organizadas, complejas y difíciles de desmantelar. No son simplemente delincuentes comunes, sino engranajes de un sistema que se beneficia de la inhumanidad. Es un verdadero enigma de la historia cómo estas redes operan en las sombras, y aún así logran impactar millones de vidas. ¿Quiénes son? ¿Y por qué siguen siendo intocables? Entre los principales responsables se encuentran los líderes de estas organizaciones, quienes dirigen sus operaciones con la precisión de estrategas militares. No actúan solos. Los agentes locales, conocidos como reclutadores, hacen el trabajo sucio, atrayendo a las víctimas con falsas promesas. Estos cómplices a menudo se esconden a la vista de todos, trabajando como empleadores, vecinos o incluso amigos de confianza. La historia de estas redes está marcada por la manipulación, la violencia y el silencio impuesto. Y mientras actúan, la sociedad prefiere mirar hacia otro lado. Tampoco se puede ignorar el papel de las empresas y los gobiernos. Las grandes corporaciones, directa o indirectamente, se benefician de los productos y servicios resultantes del trabajo forzoso. Los gobiernos corruptos hacen la vista gorda o, peor aún, colaboran activamente con estas redes. La complicidad entre el poder y el crimen organizado es una de las mayores curiosidades de la historia moderna y revela cuán entrelazados están los intereses económicos y la explotación humana. Mientras tanto, las víctimas siguen encarceladas y los atacantes siguen en libertad. Pero, ¿qué hace que estos atacantes sean tan efectivos? Es invisibilidad. Crean una fachada de normalidad, ocultando sus acciones en procesos que parecen legítimos. Contratos falsos, documentos falsificados y redes de transporte sofisticadas son solo algunas de las herramientas que utilizan. Si queremos entender cómo derrotar a estos depredadores, debemos empezar por comprender sus métodos, y eso es exactamente lo que exploraremos a continuación, a medida que profundicemos en los mecanismos de reclutamiento utilizados por estas redes. La trata de personas no ocurre por casualidad. Comienza con promesas que suenan dulces, pero esconden un veneno mortal. Las falsas promesas de empleo o educación son uno de los cebos más comunes. Un joven soñador, deseoso de cambiar su realidad, acepta una oferta de trabajo en el extranjero, solo para descubrir que está atrapado en condiciones de esclavitud. Este es el misterio de la historia contemporánea. ¿Cómo podría algo tan terrible comenzar con palabras que inspiran esperanza? Las redes de tráfico también explotan los vínculos emocionales, como en el caso de los matrimonios concertados. Las víctimas se sienten atraídas por relaciones que parecen genuinas, pero que pronto se convierten en cárceles sin rejas. Las redes sociales y las aplicaciones de citas se utilizan a menudo para crear estas conexiones falsas. Da miedo pensar que un simple mensaje en una aplicación pueda ser el comienzo de una pesadilla. Y, a medida que la tecnología evoluciona, los traficantes encuentran nuevas formas de manipular y atraer. Otro método eficaz es el uso de las redes sociales para difundir trampas cuidadosamente construidas. Ofertas de empleo imperdibles,
promesas de viajes internacionales o incluso invitaciones a eventos culturales son anuncios habituales, pero detrás de ellos hay redes dispuestas a captar nuevas víctimas. Es como si la modernidad les hubiera dado a los traficantes una nueva caja de herramientas y ellos supieran exactamente cómo usarla. La curiosidad de la historia aquí es clara. Cuanto más conectados estamos, más vulnerables nos volvemos. ¿Y qué pasa con el papel de las tecnologías modernas en el cuidado personal? Herramientas como el seguimiento de datos y los perfiles falsos permiten a estos delincuentes personalizar sus trampas. Un anuncio puede dirigirse a alguien según su ubicación, intereses o historial en línea. A muchos, esto les parece un simple anuncio. Para otros, es el comienzo de una tragedia. Y mientras intentamos entender cómo sucede esto, surge otra pregunta. ¿Qué les sucede a las víctimas después de ser reclutadas? Las redes de tráfico internacional esconden respuestas inquietantes. Las redes de tráfico internacional son tan vastas como aterradoras y conectan países y continentes en una red de explotación. Algunos países se destacan como puntos de origen, donde se recluta a las víctimas, mientras que otros se convierten en lugares de tránsito o destino. Las naciones con altos índices de pobreza o inestabilidad política suelen ser las más afectadas, proporcionando víctimas a una industria cruel que opera sin fronteras. Es un misterio de la historia cómo estas redes logran atravesar tantos territorios sin ser desmanteladas. Las rutas de tráfico están ingeniosamente planificadas, pasando por fronteras con documentación falsa o sobornos que garantizan el paso. Las víctimas son movidas como piezas de un juego oscuro, sin saber a dónde las llevan ni qué les espera. Algunos son transportados por tierra, escondidos en camiones o autobuses. Otros son enviados por aire o mar, a menudo con identidades completamente cambiadas. La logística es tan sofisticada que revela cuán estructuradas están estas redes, funcionando como una máquina bien engrasada. Pero ¿quién mueve estos engranajes? Las redes de tráfico tienen cómplices en diversos ámbitos: funcionarios corruptos, transportistas profesionales e incluso empresas que dan cobertura a sus operaciones. Cada pieza de este rompecabezas es esencial para mantener el sistema en funcionamiento. La curiosidad de la historia radica en la capacidad de estas redes para adaptarse a los cambios, utilizando nuevas tecnologías y rutas alternativas para evitar ser detectadas. Es un juego del gato y el ratón, donde los traficantes suelen tener la ventaja. ¿Y qué pasa con las víctimas de este proceso? Se vuelven invisibles, reducidos a números en una tabla de ganancias. Trasladados de un lugar a otro, pierden su identidad y cualquier posibilidad de ser fácilmente rescatados. Estas historias revelan la profundidad del problema y la urgencia de comprender cómo operan estas redes. Y, entre las diversas formas de trata, una de las más crueles es la trata con fines sexuales, un aspecto que merece un análisis detallado en el próximo capítulo de esta narrativa. La trata sexual es uno de los aspectos más inhumanos de la trata de personas, donde las vidas se reducen a objetos de deseo y lucro. Mujeres, hombres y, trágicamente, niños se ven arrastrados a este ciclo cruel, a menudo sin comprender cómo llegaron allí. Las promesas de trabajo como modelos, bailarinas o sirvientas se convierten rápidamente en esclavitud sexual. Es un enigma de la historia contemporánea. ¿Cómo sigue creciendo un crimen tan repulsivo ante los ojos de una sociedad que se autodenomina avanzada? La industria del sexo ilegal está impulsada por una implacable red de explotación. Los burdeles clandestinos, el turismo sexual e incluso las fiestas privadas alimentan este mercado. Las víctimas son cautivas, amenazadas y obligadas a atender a decenas de clientes al día, mientras sus verdugos se benefician de cada acto. Con cada habitación cerrada se escribe una historia de dolor y la dignidad humana
queda destrozada. Es imposible no indignarse al pensar que estos horrores ocurren en las ciudades modernas, muchas veces al lado de lugares que frecuentamos sin preocupación. La vida de estas víctimas está marcada por la violencia física, psicológica y emocional. Muchos se ven amenazados con represalias contra sus familias, obligados a aceptar lo insoportable para proteger a sus seres queridos. Otros son drogados para permanecer sumisos, una estrategia utilizada para borrar cualquier rastro de resistencia. Es una curiosidad de la historia cómo el ser humano puede llegar a ser tan cruel hasta el punto de convertir a los demás en títeres de sus deseos y ambiciones. ¿Y qué mantiene viva esta práctica? Entre los factores está el turismo sexual, que convierte a las ciudades en destinos de depredadores disfrazados de visitantes. Países enteros ganan fama de paraísos del placer, atrayendo a consumidores que no piensan en las consecuencias de sus acciones. Pero si bien el tráfico sexual prospera, otro lado oscuro de la trata de personas también exige atención: el trabajo forzoso, que destruye vidas de maneras diferentes, pero igualmente devastadoras. El trabajo forzoso es una forma insidiosa de esclavitud moderna que persiste en las sombras de la economía global. Millones de personas, de diferentes edades y nacionalidades, se ven obligadas a trabajar en condiciones inhumanas, a menudo sin salario ni derechos básicos. Los plantadores de cacao, los trabajadores de las fábricas de ropa y los trabajadores de las obras de construcción son ejemplos de víctimas de esta explotación. Es un misterio de la historia cómo, aun con leyes y avances sociales, esta práctica sigue generando miles de millones de dólares anualmente. Los sectores más afectados por el trabajo esclavo son aquellos que requieren mano de obra intensa y ofrecen pocas regulaciones. Las plantaciones en países tropicales, la ropa en zonas industriales y la minería en lugares remotos se encuentran entre los principales responsables. Para los consumidores, los productos llegan empaquetados con promesas de calidad y precios bajos, pero pocos se preguntan cuál fue el costo humano involucrado. Estas historias escondidas en objetos cotidianos nos hacen preguntarnos: ¿qué hay detrás de las cosas que usamos todos los días? La vida cotidiana de las víctimas es una pesadilla sin fin. Muchos trabajan desde el amanecer hasta el atardecer, expuestos a peligros que van desde maquinaria precaria hasta productos químicos tóxicos. Sin acceso a atención médica, alimentación adecuada o descanso, estos trabajadores se convierten en prisioneros de una realidad brutal. Es imposible no emocionarse al imaginar a niños extrayendo metales preciosos para nuestros teléfonos móviles o a mujeres cosiendo ropa que nunca podrán costear. La curiosidad de la historia radica en cómo sobreviven estas víctimas, incluso cuando todo conspira en su contra. ¿Y por qué esto continúa? Porque hay ganancias, y muchas. El trabajo forzoso genera miles de millones para las redes criminales, mientras que las empresas y los consumidores se benefician, a menudo sin darse cuenta. Desmantelar este sistema requiere más que indignación. Requiere acción consciente y esfuerzos colectivos. Pero mientras reflexionamos sobre esta explotación, sale a la luz otra realidad cruel: el tráfico de órganos que transforma los cuerpos en mercancías de alto valor. El tráfico de órganos es una de las prácticas más macabras dentro de la trata de personas, transformando los cuerpos en partes de un comercio clandestino. Imagine el horror de ser capturado y tratado como un catálogo viviente, donde riñones, hígados y corazones se comercializan como artículos de lujo. Esta es una oscura realidad que escapa a la atención de muchos, pero que mueve miles de millones en un mercado paralelo. Es un enigma de la historia cómo este crimen puede operar en un mundo tan vigilante y, sin embargo, permanecer tan oculto. Las víctimas se eligen en función de su vulnerabilidad, pero también de su compatibilidad biológica. Las personas de regiones pobres
o zonas de guerra son los objetivos más comunes, ya que rara vez tienen a quién recurrir. Las promesas de empleo o ayuda humanitaria a menudo se convierten en trampas fatales. En otros casos, las víctimas desaparecen misteriosamente, dejando a las familias con preguntas que nunca serán respondidas. Cada una de estas historias de terror expone la crueldad de una industria que trata la vida como algo desechable. La conexión con redes médicas ilegales revela la profundidad de esta práctica. No solo el narcotraficante se beneficia, sino también los cirujanos e intermediarios que facilitan estas operaciones clandestinas. Los hospitales sin escrúpulos, en países con una supervisión laxa, se convierten en centros de este comercio. Algunos órganos se venden a precios exorbitantes, mientras que otros se entregan a clientes que ni siquiera cuestionan su origen. Es una curiosidad de la historia cómo la avaricia humana puede conducir a un sistema tan frío y calculador. ¿Y las víctimas? Muchos ni siquiera sobreviven al procedimiento. Otros viven con consecuencias irreversibles, abandonados en lugares desconocidos, sin esperanzas de recuperación. Cada caso es un recordatorio de que el tráfico de órganos es más que un delito. Es una tragedia humana que desafía nuestra comprensión del valor de la vida. Pero mientras intentamos comprender esta realidad, emerge otra cara del tráfico, una que utiliza la tecnología como un aliado oscuro. Internet, con toda su promesa de conectar el mundo y democratizar el conocimiento, también se ha convertido en un terreno fértil para la trata de personas. En lo profundo de la web profunda, los mercados negros prosperan y ofrecen de todo, desde documentos falsos hasta anuncios que tratan a los seres humanos como mercancías. Es un misterio de la historia moderna cómo algo tan esencial para el progreso se convirtió en una herramienta para prácticas tan bárbaras. La red invisible es a menudo un lugar donde el horror es tan común como el anonimato. Los algoritmos, esas maravillas de la tecnología que personalizan nuestras experiencias, también son utilizados como armas por los traficantes. Las redes sociales y las plataformas publicitarias se convierten en ventanas para atraer a las víctimas. A través de perfiles falsos, los reclutadores crean conexiones aparentemente inofensivas, pero que pronto se convierten en trampas. La historia interesante aquí es cómo las herramientas que utilizamos para acercarnos a amigos y familiares también sirven para cazar víctimas a escala global. Las plataformas digitales suelen ser cómplices, directa o indirectamente. Se pueden utilizar sitios de empleo, aplicaciones de citas e incluso servicios de entrega para facilitar el tráfico. La falta de monitoreo o regulación de estos espacios crea lagunas que los delincuentes explotan magistralmente. Y mientras tanto, las víctimas son capturadas, transportadas y explotadas sin dejar rastros evidentes. Cada clic, cada mensaje enviado puede ser el comienzo de un ciclo de exploración. ¿Y dónde está la responsabilidad? Si la tecnología facilita, también puede combatir. Pero hasta entonces, Internet seguirá siendo un espejo del mundo real, lleno de luces y sombras. Mientras algunos desarrollan soluciones, otros siguen utilizándolo como arma. En el oscuro universo de la trata de personas, hay historias que desafían nuestra comprensión de la víctima y el perpetrador. A menudo, quienes han sido explotados terminan convirtiéndose en parte del sistema que los destruyó. Es un ciclo de desesperación, donde el miedo y la necesidad de sobrevivir transforman a las víctimas en cómplices. Es un enigma de la historia humana. ¿Hasta qué punto la desesperación puede moldear el carácter y las decisiones de una persona? Imaginemos a alguien que, después de años de ser sometido a abusos y explotación, se ve obligado a reclutar nuevas víctimas para sus verdugos. Para muchos, esta colaboración no es una elección, sino una cruel imposición. Bajo amenazas de violencia o muerte, estos individuos se convierten en agentes del mismo sistema que los esclavizó. La supervivencia en la trata
rara vez ofrece soluciones dignas y, en muchos casos, es una lucha por mantener la vida. Estas historias desafían nuestra idea de justicia y nos obligan a considerar la trata como algo más complejo que el bien versus el mal. La ausencia de apoyo psicológico y social profundiza aún más este ciclo. Después de escapar o ser rescatadas, muchas víctimas se enfrentan a una sociedad que las estigmatiza o ignora. Sin oportunidades de rehabilitación, acaban regresando a las redes que los explotaron, ocupando esta vez roles diferentes. Es una curiosidad de la historia contemporánea cómo las cicatrices de la exploración pueden moldear el futuro de estas personas. Lo que debería ser un nuevo comienzo se convierte en una continuación de la pesadilla. Y cuando pensamos en cómo romper este ciclo, queda claro que simplemente rescatar no es suficiente. Es necesario ofrecer apoyo, recursos y oportunidades reales para que estas víctimas no vuelvan a caer en las garras de sus verdugos. Pero mientras eso no suceda, los impactos físicos y emocionales de esta tragedia continúan impactando vidas de manera irreparable. Las marcas que deja la trata de personas van más allá del cuerpo, echan raíces en la mente y el alma, dando forma para siempre a la identidad de las víctimas. Los traumas físicos son evidentes, desde las cicatrices del abuso hasta las consecuencias de un trabajo agotador. Pero es en el silencio de la noche, cuando los recuerdos regresan, donde se revela el impacto emocional. Es un misterio de la historia humana cómo las víctimas encuentran la fuerza para seguir adelante después de experimentar lo impensable. ¿Qué queda de una persona que fue tratada como una mercancía? El estigma social es otra carga que soportan estas personas. A menudo, en lugar de aceptación, se enfrentan al juicio y al rechazo. Quienes escapan del tráfico sexual, por ejemplo, son vistos con sospecha o incluso desprecio. Es como si, al sobrevivir, perdieran su derecho a la dignidad. Este aislamiento social profundiza las heridas y transforma la libertad recién descubierta en una prisión emocional. Son historias de supervivencia que deberían inspirar, pero que muchas veces terminan en abandono. Reintegrarse a la sociedad es un enorme desafío. Sin apoyo psicológico, muchas víctimas luchan contra la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático. Sin acceso al empleo o la educación, son vulnerables a volver a caer en ciclos de explotación. Es una curiosidad de la historia contemporánea cómo nuestras estructuras de apoyo social aún no logran servir a quienes más lo necesitan. La falta de políticas públicas adecuadas hace que la victoria de escapar de la trata sea amarga y solitaria. Pero hay esperanza. Las organizaciones humanitarias y los voluntarios trabajan para brindar ayuda a las víctimas, aunque los recursos son limitados. Lo que estas personas necesitan es mucho más que empatía. Necesitan acciones concretas que les devuelvan lo robado, sueños, dignidad y propósito. Sin embargo, a medida que continúan estas historias de lucha, es necesario analizar quién debería liderar la solución. Los gobiernos. El papel de los gobiernos en la lucha contra la trata de personas es, sin duda, uno de los más cruciales y, al mismo tiempo, uno de los más desafiantes. Aunque muchas naciones cuentan con leyes para combatir este delito, la realidad es que la trata persiste, en parte, debido a la falta de implementación de políticas efectivas. El misterio de la historia aquí radica en cómo sistemas enteros pueden ser incapaces de proteger a sus poblaciones más vulnerables, incluso frente a la creciente evidencia de que la trata es una realidad global. Algunos gobiernos, con políticas bien estructuradas, están logrando marcar la diferencia. Países como Suecia y los Países Bajos, por ejemplo, han implementado enfoques que incluyen apoyo directo a las víctimas y políticas de prevención de la trata. Pero en muchos casos, las políticas fracasan. La corrupción, la falta de recursos y la negligencia
hacen que los esfuerzos contra la trata sean ineficaces. ¿Cómo podemos aceptar que, en el siglo XXI, todavía haya gobiernos que prioricen intereses distintos a la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos más vulnerables? Además, la trata de personas suele estar impulsada por poderosas redes que están entrelazadas con figuras políticas y empresariales. En algunos países, las autoridades están tan involucradas en estas redes que se convierten en cómplices, directa o indirectamente. El silencio del poder se convierte en una de las mayores barreras para erradicar este crimen. Es un enigma de la historia cómo, en algunas naciones, la trata se trata como un problema menor, mientras la población continúa devastada por la explotación. Pero no podemos esperar que los gobiernos por sí solos resuelvan este problema. La lucha contra la trata de personas es un esfuerzo colectivo. Las organizaciones no gubernamentales, los activistas y los ciudadanos conscientes deben presionar por el cambio, exigir acciones concretas y exigir más que promesas vacías. La verdadera lucha comienza cuando todos, no solo los gobiernos, asumimos la responsabilidad. Y es esta unión de esfuerzos la que puede transformar esta historia de dolor en una de victoria y rescate. Ahora, echemos un vistazo al trabajo vital que llevan a cabo las ONG y las organizaciones humanitarias en primera línea. En medio del caos y la desesperación que rodean la trata de personas, hay un rayo de esperanza. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, y otras entidades humanitarias que dedican sus vidas a salvar a las víctimas y darles la oportunidad de empezar de nuevo. Estas organizaciones suelen ser las únicas líneas de defensa para quienes están devastados por la trata. Pero, como sabe cualquiera que haya enfrentado la dureza de esta batalla, el trabajo de estas organizaciones nunca es fácil ni suficiente. Lo que hace que este trabajo sea tan esencial es que no se basa en promesas vacías, sino en acciones concretas. Estas entidades realizan labores de rescate que van más allá de la simple recuperación física de las víctimas. Ofrecen apoyo psicológico, educación, atención médica y, sobre todo, ayuda a la reinserción social. En muchos casos, cuando las víctimas escapan del ciclo de explotación, no saben a dónde ir. Sin estas organizaciones, muchas de estas personas se perderían en el sistema, sin ningún apoyo para reconstruir sus vidas. Es un misterio de la historia cómo, a pesar de tanta destrucción, todavía hay quienes dedican su vida a reconstruir lo que quedó roto. Los informes de rescate son verdaderas historias de esperanza. Cada persona salvada, cada vida recuperada, es una victoria no solo para la víctima, sino para todos nosotros. Y, sin embargo, las ONG enfrentan una lucha constante contra la falta de recursos, los prejuicios y, en algunos casos, incluso la oposición de gobiernos y sistemas que no priorizan la causa. Pero lo que ofrecen estas organizaciones es más que asistencia, es dignidad, la oportunidad de una nueva vida. Esto suele costar más que un simple programa social. Es una dedicación incansable y muchas veces invisible. La verdad es que, aunque las ONG desempeñan un papel vital, no pueden hacerlo todo solas. La colaboración con los gobiernos, la sociedad civil y las empresas es esencial para que las soluciones realmente prosperen. La lucha contra la trata de personas requiere una red de protección global, y cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de actuar, apoyar y, cuando sea posible, ayudar. Y mientras reflexionamos sobre el impacto de las organizaciones humanitarias, es hora de explorar los casos famosos que han captado la atención mundial y nos han hecho preguntarnos cuánto queda por hacer. En una historia marcada por el dolor y la injusticia, hay ciertos casos que destacan por su crueldad y, paradójicamente, por su capacidad de generar conciencia global. Natasha Kampusch, secuestrada y cautiva desde hace más de 8 años, se ha convertido en un símbolo de resistencia y supervivencia.
Su historia es un misterio de la historia moderna, ya que muchos se preguntan cómo logró resistir tal crueldad y aún encontrar la fuerza para contar su historia. Pero, sobre todo, su tragedia sirvió para abrir los ojos del mundo a los horrores del tráfico y el secuestro. Casos como el de Natasha son solo la punta del iceberg, pero el impacto de estas historias es profundo. Sacan a la luz una pregunta fundamental. ¿Cómo puede suceder algo tan monstruoso en el siglo XXI, en un mundo donde la información circula tan libremente? Estas impactantes historias no solo movilizan a la opinión pública, sino que también generan una ola de acción, presionando a los gobiernos y organizaciones para que actúen. Sin embargo, el tiempo corre implacable y las víctimas siguen siendo olvidadas hasta que un nuevo caso de alto perfil vuelve a captar la atención del mundo. Las redes internacionales de tráfico, desmanteladas por las investigaciones, también forman parte de este drama global. Estas redes funcionan con tanta eficiencia que a menudo funcionan durante años sin ser detectadas. Cuando finalmente son desenmascarados, la magnitud del crimen se revela en toda su crueldad. Pero si bien estas acciones de desmantelamiento son victorias, también son un recordatorio de que por cada red desmantelada, otras emergen en su lugar, impulsadas por la demanda y la falta de una supervisión efectiva. Estos casos traen una profunda reflexión. ¿Hasta qué punto la sociedad está realmente protegiendo a las víctimas de la trata? ¿Qué sucede cuando la atención se centra en un caso y luego desaparece con la misma rapidez? El siguiente paso es comprender cómo la trata está vinculada a la economía global, alimentándose de una red de consumidores que a menudo no se da cuenta de cuán involucrada está en este ciclo de explotación. La trata de personas no es solo una cuestión moral y humanitaria, está profundamente entrelazada con la economía global. A medida que el mundo se globaliza, también lo hacen las oportunidades para que los traficantes exploten la vulnerabilidad humana. En los mercados clandestinos, donde la vida humana se reduce a una mercancía, se mueven miles de millones de dólares cada año. Esta práctica es impulsada por sectores de la economía que no solo ignoran las atrocidades que sufren, sino que a menudo prosperan gracias a ellas. Un misterio de la historia contemporánea es cómo estas industrias, a menudo asociadas con el lujo y la comodidad, pueden verse impulsadas por el sufrimiento de millones. La globalización ha traído consigo una economía interconectada, donde los productos y servicios viajan rápidamente entre países. Pero esta misma interconexión también facilita el movimiento de las víctimas de la trata, ya sea en el mercado de trabajo esclavo, la industria del sexo o la producción de bienes baratos. Las víctimas están detrás de cada etapa de la producción. Los productores de cacao, los trabajadores de las fábricas de ropa y los mineros en condiciones infrahumanas se ven obligados a satisfacer la demanda mundial sin siquiera ver los frutos de su trabajo. El impacto de la trata va más allá de las víctimas directas y afecta también la estructura económica y la justicia social de las naciones. Además, las grandes corporaciones no son inmunes a estas prácticas. Muchos se benefician de la explotación sin siquiera darse cuenta, o, peor aún, hacen la vista gorda ante el origen de los productos que compran y venden. La trata de personas alimenta la demanda de mano de obra barata y, por lo tanto, contribuye a la perpetuación de una economía global injusta, donde la explotación humana es a menudo la base del éxito de las grandes empresas. Como consumidores, a menudo ni siquiera lo pensamos dos veces antes de comprar algo, sin saber que nuestras elecciones pueden estar, directa o indirectamente, apoyando este sistema corrupto. Esta realidad nos obliga a reflexionar. ¿Hasta qué punto somos responsables de la trata de personas? ¿Qué podemos hacer para romper este ciclo y garantizar que la economía global se construya de manera justa? El siguiente paso es observar la influencia de la cultura, que a menudo idealiza o ignora
las realidades más oscuras de este comercio. La cultura, con su poderosa capacidad para moldear percepciones y comportamientos, también desempeña un papel crucial en la perpetuación de la trata de personas. En muchas partes del mundo, la trata se minimiza o incluso se idealiza en películas, series y música. Estas representaciones distorsionadas crean una sensación de normalidad en torno a la exploración, donde el sufrimiento se convierte en una narrativa de fondo más. La curiosidad de la historia aquí es cómo una sociedad que se considera progresista puede, al mismo tiempo, consumir y digerir entretenimiento que trivializa el sufrimiento humano. En muchas culturas, especialmente en áreas donde la desigualdad de género y clase es más profunda, la trata de personas puede verse superficialmente, casi como algo inevitable. La industria del sexo, por ejemplo, a menudo se presenta como parte de una vida nocturna glamorosa o como un reflejo del deseo y la libertad. Pero detrás de estas representaciones se esconde la explotación y la cosificación del ser humano, muchas veces reducido a meros objetos de consumo. Las películas y la música que tratan la prostitución o la esclavitud sexual como opciones para las mujeres y los jóvenes pueden reforzar ideas peligrosas de que estas vidas no valen más que la mercancía que son. Al mismo tiempo, los medios de comunicación tienen el poder de crear conciencia y movilizar. Cuando los casos de trata se hacen públicos, especialmente en historias dramáticas que involucran a figuras famosas o eventos de alto perfil, se puede acelerar la concientización. Sin embargo, el equilibrio es delicado. La explotación del dolor de las víctimas, aunque sea con buenas intenciones, también puede alimentar un ciclo de voyerismo en el que el público se siente más cómodo consumiendo la tragedia, pero sin tomar medidas para cambiar la realidad. La romantización del sufrimiento humano y su comercialización es un reflejo de un problema mucho mayor, que va más allá de la industria del entretenimiento. Es necesario repensar estas representaciones culturales, ya que ayudan a perpetuar la aceptación de la trata como algo distante o, en algunos casos, justificable. Pero el verdadero cambio comienza cuando la sociedad comienza a desafiar estas normas culturales, entendiendo la trata de personas no como un tema exótico o distante, sino como un tema urgente y presente en nuestra vida diaria. Y mientras esto sucede, debemos estar atentos a las señales de advertencia, que pueden ayudarnos a identificar y actuar antes de que se roben más vidas. Identificar a las víctimas de la trata de personas no siempre es fácil. A menudo, están tan profundamente inmersas en sus situaciones de abuso que sus condiciones pasan desapercibidas, incluso para los más atentos. Sin embargo, hay señales de advertencia que, de notarse, podrían ser el primer paso para evitar una tragedia. Es un misterio de la historia cómo tantas víctimas pueden ser invisibles, pero al mismo tiempo hay comportamientos y circunstancias que pueden ayudar a exponer la trata antes de que sea demasiado tarde. Uno de los signos más comunes es que las víctimas parecen temerosas o sumisas. A menudo evitan el contacto visual o se comportan de manera excesivamente sumisa, como si los observaran constantemente. Si notas a alguien en situación de extrema dependencia, incapaz de tomar sus propias decisiones o comunicarse libremente, esto podría ser un aviso. Además, es posible que una víctima no sepa dónde está o tenga información inconsistente sobre su origen o destino. Estos pequeños detalles suelen ser los primeros signos de que algo anda mal. Las condiciones de vida también son un factor clave. Si una persona parece estar siempre acompañada de alguien, nunca tiene la libertad de ir a donde quiere, o incluso expresar sus opiniones, es una clara señal de control. Otro indicador es el estado físico de la persona. Signos de cansancio extremo, lesiones o incluso signos de violencia pueden ser evidencia de explotación. La curiosidad de la historia aquí
es cómo estas víctimas a menudo pasan desapercibidas, porque su dolor está oculto bajo capas de miedos impuestos por sus traficantes. Si notas algo extraño, no te alejes. La acción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para alguien atrapado en las garras del tráfico de drogas. Y al ser más conscientes, podemos comenzar a crear una red de seguridad, evitando que ocurra la próxima desaparición sin que alguien corra el riesgo de actuar. Ahora, necesitamos comprender las consecuencias legales para los narcotraficantes para poder tener una idea de lo que sucede cuando finalmente se desmantelan estas redes criminales. Aunque la trata de personas es un delito ampliamente reconocido, las consecuencias jurídicas para los traficantes suelen ser insuficientes y no reflejan la gravedad de sus acciones. En algunos países, las penas son duras y los presos enfrentan largos periodos de detención, pero en otros, la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial permiten que estos criminales escapen fácilmente. El misterio de la historia aquí es cómo, en un mundo interconectado, estos criminales continúan operando con impunidad, impulsados por una red de corrupción que favorece el crimen sobre la justicia. Las sentencias para los narcotraficantes pueden variar desde cadena perpetua hasta sentencias más indulgentes, dependiendo de la legislación local y el poder de los delincuentes. En casos emblemáticos, como cuando se desmantelan grandes organizaciones, los traficantes enfrentan tribunales internacionales y presiones de gobiernos y organizaciones humanitarias. Sin embargo, la justicia rara vez es tan simple como una sentencia. Los traficantes a menudo se protegen mediante sobornos, manipulación e incluso amenazas a las autoridades. Esto conduce a un ciclo en el que, incluso cuando son capturados, pocos son realmente responsabilizados por todos los crímenes cometidos. El impacto de las sanciones, cuando existen, también es cuestionable. Muchos narcotraficantes, incluso después de cumplir sus condenas, terminan volviendo a delinquir tan pronto como salen de prisión, utilizando los mismos métodos sofisticados de ocultamiento que los hicieron exitosos en primer lugar. Es como si el sistema judicial solo estuviera lidiando con las puntas de un iceberg, mientras las raíces del tráfico continúan extendiéndose. El hecho de que las víctimas no siempre tengan acceso a una justicia plena y que los responsables no sean plenamente castigados crea un vacío de justicia que perjudica aún más a las víctimas. Pero hay un factor que está empezando a ganar más atención: la lucha internacional contra la trata. En varias regiones, los países están comenzando a unirse para formar alianzas que apuntan a desmantelar estas redes criminales. Aunque los traficantes siguen siendo una amenaza real, las consecuencias legales son cada vez más estrictas. Sin embargo, para que la justicia sea verdaderamente efectiva, debe haber un cambio fundamental en la forma en que las sociedades tratan la explotación humana. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué se puede hacer además del castigo? La tecnología ha demostrado ser un poderoso aliado en la lucha contra la trata de personas, ofreciendo nuevas herramientas y métodos para detectar y desbaratar estas redes criminales. Por un lado, los traficantes han utilizado tecnologías modernas como Internet y aplicaciones móviles para preparar y controlar a sus víctimas. Pero, por otro lado, se está utilizando la misma tecnología para desenmascarar a estos criminales y salvar vidas. Es un hecho curioso de la historia cómo algo tan destructivo puede ser también la clave de la solución. Las herramientas de seguimiento, como los sistemas de seguimiento de la ubicación, han demostrado ser eficaces para identificar movimientos y redes de transporte sospechosos. Además, se están utilizando plataformas de inteligencia artificial para analizar grandes volúmenes de datos, lo que ayuda a identificar patrones de tráfico que de otro modo pasarían desapercibidos. Las aplicaciones que monitorean actividades en línea, como compras y transacciones bancarias, también han sido fundamentales
para detectar transacciones ilegales que financian el tráfico. Por tanto, la tecnología ofrece una red de seguridad invisible, lista para identificar y detener la explotación antes de que se complete. El uso de cámaras de seguridad y reconocimiento facial también se ha expandido a áreas públicas y privadas, creando una vigilancia constante. Estas innovaciones han contribuido a la identificación de víctimas en situaciones de riesgo, como en estaciones de transporte o atracciones turísticas, donde los traficantes suelen trasladar a sus víctimas. Aunque la vigilancia digital plantea dudas sobre la privacidad, la balanza se inclina a favor de proteger a las víctimas, permitiendo que los casos de trata se detecten más rápidamente y con mayor precisión. Pero, como toda tecnología, estas herramientas también enfrentan desafíos. La trata de personas es una industria globalizada, y los traficantes se adaptan rápidamente a las nuevas tecnologías para ocultar sus acciones. Por tanto, combatir la trata de personas no depende solo de la innovación tecnológica, sino también de un esfuerzo colectivo entre gobiernos, organizaciones y ciudadanos. La tecnología puede ser un gran aliado, pero, como veremos a continuación, es la combinación de esfuerzos humanos y tecnológicos lo que realmente puede marcar la diferencia en la lucha contra la trata. Para las víctimas que logran escapar de las redes de trata, el viaje no termina con la fuga. De hecho, es solo el comienzo de una lucha diaria por recuperar lo perdido. La reintegración a la sociedad es, sin duda, uno de los mayores desafíos que enfrentan los supervivientes. El impacto emocional de años de abuso, privaciones y violencia es profundo, y las heridas internas no siempre son visibles. Cada superviviente lleva cicatrices que no se pueden curar fácilmente, y, a menudo, la sociedad no está preparada para ofrecer el apoyo necesario. Este es un misterio de la historia moderna. Cómo las personas pueden sobrevivir a lo impensable y aún así enfrentarse a un mundo que no las comprende. El estigma social es uno de los mayores obstáculos. Los supervivientes suelen ser juzgados por la sociedad, como si fueran responsables de haber sido víctimas. Se enfrentan a la discriminación, la vergüenza y la sensación de que nunca podrán reintegrarse. A algunos, todavía marcados por la culpa y el trauma, les resulta difícil establecer relaciones de confianza, lo que dificulta la recuperación. Lo interesante de la historia es que incluso después de sobrevivir a la trata, muchas de estas mujeres, hombres y niños, se ven obligados a luchar nuevamente, ahora contra la falta de aceptación y comprensión. La lucha de los supervivientes no es solo emocional, sino también práctica. Sin recursos adecuados, muchos enfrentan dificultades para encontrar trabajo, vivienda o acceder a la educación. A menudo, la falta de documentos legales o de apoyo psicológico les hace volver al ciclo de explotación, porque la sociedad les empuja de nuevo a la marginalidad. El apoyo social y profesional es vital, pero a menudo falta. Los supervivientes no solo necesitan refugio o comida, necesitan un nuevo comienzo digno, algo que vaya más allá de la mera supervivencia y les permita reconstruir sus vidas. Sin embargo, en medio de estos desafíos, hay historias de superación. Muchos sobrevivientes se convierten en defensores de los derechos humanos y utilizan sus experiencias para iluminar los caminos que otros pueden tomar para escapar de la misma prisión. Se convierten en líderes, abogados y símbolos de resistencia, mostrando al mundo que, aunque el camino es arduo, la lucha por la justicia y la dignidad nunca termina. Pero esta lucha, como veremos, necesita más que la fuerza individual de cada sobreviviente. Necesita un movimiento colectivo que trabaje para eliminar las causas de la trata y apoyar a quienes logran irse. La educación es, sin duda, una de las herramientas más poderosas para combatir la trata de personas. Al educar a las generaciones futuras sobre las señales de advertencia, los riesgos involucrados y las estrategias de preparación,
podemos crear una sociedad más vigilante e informada. Lamentablemente, a menudo subestimamos el poder de la información y el conocimiento. La trata de personas prospera en entornos de ignorancia, donde las víctimas pueden ser fácilmente engañadas y los perpetradores se sienten libres de operar sin mayores obstáculos. Este es un enigma de la historia moderna. ¿Cómo el conocimiento sobre un problema tan grave sigue siendo limitado para muchos, incluso en sociedades altamente informadas? Educar a niños y adolescentes sobre la trata no se trata solo de hablar sobre cuál es el delito, sino de enseñarles habilidades de autocuidado, conciencia digital y comprensión de sus propias vulnerabilidades. Las escuelas desempeñan un papel clave en esto, ofreciendo programas de prevención y creando entornos seguros donde los estudiantes pueden aprender sobre sus derechos y cómo protegerse. Además, las familias bien informadas pueden proteger a sus hijos de verse involucrados en redes peligrosas. Es un dato curioso de la historia cómo, muchas veces, lo que se necesita para prevenir estas tragedias es precisamente el diálogo y el conocimiento adecuado desde edades tempranas. Los programas de sensibilización exitosos han demostrado cómo la educación realmente puede marcar la diferencia. Los países que invirtieron en campañas educativas sobre la trata vieron una disminución en las tasas de preparación y una mayor participación comunitaria en la identificación de las víctimas. La clave es transformar la información en acción. No sirve de nada conocer los riesgos. Es necesario saber qué hacer cuando se encuentra con una situación sospechosa. Empoderar a la población a través de la educación es la base de una sociedad más segura. Pero la educación no es solo para quienes están en riesgo directo. Todos debemos estar más atentos, ya que la lucha contra la trata no es responsabilidad de una sola persona o grupo. Cuando todos tienen acceso a la información, todos pueden contribuir al cambio. Y, a medida que avanzamos hacia un futuro en el que se pueda erradicar la trata de personas, es esencial invertir en educación, no solo como un arma contra la trata, sino como una forma de construir un mundo más justo y consciente. Pero ¿cómo podemos garantizar que esta educación sea eficaz? El siguiente paso es, ¿qué podemos hacer para garantizar un futuro sin trata de personas? La lucha contra la trata de personas evoluciona constantemente, pero para que esta lucha sea verdaderamente eficaz, necesitamos más que políticas y leyes. Necesitamos un cambio global en la forma en que vemos la explotación humana. El futuro de esta batalla dependerá de la colaboración entre gobiernos, organizaciones, empresas y, sobre todo, de la concienciación de la sociedad civil. Lo interesante aquí es cómo, a medida que la trata de personas continúa prosperando en muchas partes del mundo, las soluciones comienzan a multiplicarse y, con cada paso que se da, parece posible un futuro más seguro. Sin duda, la tecnología será un aliado indispensable en esta lucha. Ya se están utilizando herramientas como la inteligencia artificial, los macrodatos y la cadena de bloques para rastrear las redes de tráfico e identificar a las víctimas antes de que el daño se vuelva irreparable. Al mismo tiempo, es necesario invertir más en innovación social, con estrategias que involucren a todos los sectores de la sociedad, desde la educación hasta el sector privado. Las empresas deben rendir cuentas de sus cadenas de suministro, garantizando que ningún producto, servicio o recurso se origine a partir de la explotación. Este movimiento no solo ayudará a reducir el tráfico, sino que también creará una economía más justa y transparente. Además, es fundamental que la lucha contra la trata sea una prioridad en todas las esferas políticas. La presión para que las leyes sean más estrictas y los sistemas judiciales más eficaces debe ser constante. En el futuro, esperamos un escenario en el que las víctimas no solo sean rescatadas, sino bienvenidas de una manera que las reintegre a la sociedad de manera digna, con acceso a educación, salud mental
y oportunidades laborales. Por lo tanto, lo que necesitamos es un esfuerzo coordinado y continuo para garantizar que la trata de personas no solo se combata con la fuerza, sino que también se prevenga de manera efectiva. Pero para que todo esto llegue a buen puerto, es necesario que la sociedad en su conjunto se implique. El futuro de esta lucha no está solo en manos de gobiernos u organizaciones, está en manos de cada uno de nosotros. Necesitamos estar atentos, informados y activos en la lucha contra este crimen. Solo entonces, cuando todos se unan a esta batalla, podremos imaginar un mundo donde se erradique la trata de personas y, por fin, sea posible un futuro más seguro. Ahora es el momento de reflexionar sobre lo que podemos hacer como individuos para lograr este cambio. La trata de personas no es una historia lejana, sino una realidad presente que exige nuestra atención y acción inmediata. A lo largo de este viaje, hemos visto cómo este crimen complejo y devastador toca innumerables vidas y afecta a toda la estructura social y económica. Pero, como toda historia, hay un punto de inflexión. El verdadero cambio comienza con el despertar de la conciencia, con el momento en que cada uno de nosotros reconoce el papel que desempeñamos, ya sea como observador, ciudadano o defensor. La curiosidad de la historia es cómo pequeñas acciones individuales pueden sumarse para crear una ola de transformación que finalmente pueda erradicar esta tragedia. Ya no podemos ignorar las señales de advertencia. La lucha contra la trata de personas es una responsabilidad colectiva. No basta con saber que existe. Es necesario actuar, educar, apoyar e informar. Cuando cada uno de nosotros se compromete a comprender el problema y, lo que es más importante, a tomar medidas concretas para combatir la trata, la solución se vuelve posible. Podemos apoyar a las organizaciones, educar a nuestros niños y comunidades y exigir más a los gobiernos y empresas que aún ignoran esta sombría realidad. Sin embargo, lo más importante es recordar que a medida que superamos este desafío, también ayudamos a crear un futuro más justo y seguro para todos. Las víctimas de la trata no son solo números o estadísticas, son personas reales, con sueños, esperanzas y un derecho inalienable a la libertad y la dignidad. El trabajo que cada uno de nosotros hace para cambiar esta historia es fundamental para garantizar que nadie más tenga que sufrir las garras de este crimen inhumano. La conciencia es el primer paso. La acción es la siguiente. Juntos podemos construir un mundo donde la trata de personas sea solo un capítulo triste de una historia que finalmente ha sido superada. Ahora la pregunta es, ¿estás listo para hacer tu parte? La transformación comienza contigo, con tu decisión de dejar de ser un espectador, sino un agente de cambio. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.